Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. En esta oportunidad, gracias a Dios, presentaré un estudio que integra dos temas trascendentes, como ya mencionó el hermano al principio de la reunión. El primero será la verdad acerca de Manuel, Dios con nosotros, que implica y cómo se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda, la razón por la cual María y José no llamaron Emanuel a Jesús. Pero antes de sumergirnos en los detalles, vamos a aclarar algo relacionado con la época que el mundo en general llama Navidad. La Biblia no revela una fecha exacta para el nacimiento de Jesús, y no encontramos un mandamiento específico que nos obligue a celebrarlo el 25 de diciembre. Históricamente, esta fecha se asocia a celebraciones paganas y tradiciones que el mundo adoptó más tarde como Navidad. Por lo tanto, hermanos, como cristianos no nos sujetamos a una fecha establecida humanamente, sino que enfocamos más bien nuestra atención en la verdad bíblica y en la persona de Cristo, quien, sin importar la fecha exacta, sí nació y sí cumplió todo lo profetizado. Así que dicho esto, no ignoramos la trascendencia del acontecimiento, ya que el nacimiento de nuestro Salvador fue un suceso que cambió la historia, como todos lo sabemos. Y cada día del año debemos honrar y anunciar esa verdad al mundo, no solo una vez al año, sino todos los días del año. Dicho esto, comencemos revisando la profecía de Isaías y su cumplimiento en el Nuevo Testamento acerca de Manuel. Dirijámonos rápidamente al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, como antecedente esta verdad profética, que dice Isaías, capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. El profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes del nacimiento del Mesías, anunció que una virgen traería al mundo a un niño, cuyo nombre sería Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Pues bueno, esta declaración ponía de manifiesto que Dios mismo se manifestaría de manera especial en medio de su pueblo. Esta Eh, esta verdad profética fue confirmada en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 22 al 23. Mateo, capítulo 1, versículos 22 al 23, que dice de la siguiente manera. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo deja claro que la concepción milagrosa de María y el nacimiento de Jesús eran la realización exacta del anunciado siglos atrás en el libro de Isaías. Sin embargo, nos preguntamos, si debía llamarse Emanuel, el Mesías, ¿por qué en el Nuevo Testamento se usa casi siempre el nombre de Jesús? Bueno, veamos la explicación que nos da las Escrituras mismas. Para responder esta pregunta, ¿por qué María y José no llamaron Emanuel a Jesús? Primero, hay que hacer una clara distinción entre la naturaleza y el nombre literal de una persona. Vamos al versículo 21 de Mateo 1, Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice de la siguiente manera, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel Gabriel ordena a José y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero posteriormente en el versículo 25 se cumple este mandamiento y así el Hijo de Dios es llamado Jesús. Pero mientras tanto Isaías había dicho que sería llamado Emanuel. Entonces, esto para muchos es una contradicción, ¿cierto? Pero ¿habrá realmente una contradicción? Pues no, ya que Emanuel describe la esencia o naturaleza divina de Cristo. Jesús, en cambio, es el nombre propio que Dios mismo determinó. Vamos a ver un ejemplo rápidamente en el mismo libro de Isaías, pero ahora el capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice así.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son títulos que describen la grandeza y obra del Mesías. No son nombres cotidianos que usaría la gente para dirigirse a él. Así también Emmanuel es un título que encapsula su naturaleza divina, que quiere decir que Dios está en medio de su pueblo. Un paralelo a esto que acabamos de leer está en el libro de Génesis, capítulo 2. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Una clara diferencia que encontramos en las escrituras entre lo que es la naturaleza y el nombre propio de la persona. Génesis capítulo 2, versículo 23, encontramos lo siguiente. Dijo entonces Adán, esto ahora es, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán llama a la mujer varona, pero esto describiendo su naturaleza, ya que más tarde en el mismo libro de Génesis, pero ahora el capítulo 3 versículo 20 dice así, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aquí la nombra Eva, esto como nombre propio. Del mismo modo, Emmanuel describe la esencia de Jesús. Dios con nosotros, pero el nombre literal que porta es Jesús. Ahora, para sostener que Él verdaderamente es Dios con nosotros, veamos primero la demostración de que Jesús es Dios. Esto es algo que muchas personas han tratado de negar, pero no. Cristo plenamente fue Dios en la tierra. Vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras sobre la divinidad de Cristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice de la siguiente manera. Estos son pasajes bíblicos que nos demuestra el poder divino de Jesús, su naturaleza divina. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era este verbo? Pues el versículo 14 lo aclara. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo es Jesús. Y el versículo 1 dice que el verbo era Dios. Asimismo, vamos a leer otros versículos que confirman la divinidad de Cristo. Dice en Hebreos 1:8. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8, que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Se le llama nuevamente el Hijo como Dios mismo. Para el Hijo fueron creadas todas las cosas, según Colosenses 1:16. Y también dice en Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos estos pasajes recalcan que Jesús no es una criatura ni un ángel superior como muchos dicen, sino el verdadero Dios encarnado para redimirnos. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, demostró cierto estas cualidades de ser Dios, de ser una persona divina, de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero asimismo, él también demostró otras cualidades de Dios, como son su compasión, su amor, su valentía, cosas que nosotros como cristianos también debemos demostrar. Cristo, como Dios, verdaderamente estuvo presente con su pueblo. Dice en Juan capítulo 14, versículo 9, Juan capítulo 14, versículo 9, dice así,
Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al el Padre? Jesús no es un hombre común, sino la máxima revelación de Dios al hombre. Dice en Juan 1:18, también Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie vio a Dios antes. Sin embargo, a través de Jesús, vemos que Dios se reveló plenamente. Y también vemos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20, algo que a los cristianos nos llena de mucha valentía, mucho vigor para salir adelante a predicar, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo promete seguir acompañando a sus discípulos constantemente, incluso después de su ascensión al cielo. Hubo personas que rechazaron a Jesús, aun cuando él mismo mostró señales divinas. Dice en Juan capítulo 8, versículo 46, si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Aun en presencia del Hijo de Dios, hubo quienes lo rechazaron. Pero esto no era algo que sorprendiera, ya que los israelitas hicieron lo mismo que los israelitas ya habían hecho esto antes, incluso cuando Dios les había mostrado señales. Los israelitas constantemente trataron de rechazar a Dios. Vemos eso en Números capítulo 14, versículo 11. Esto expone solamente la dureza del corazón humano para reconocer a Dios con nosotros constantemente a lo largo de nuestra vida. Cristo tomó forma de hombre. Lo acabamos de leer en Juan 1:14 y también eso nos enseña Filipenses 2 del 6 al 7. Y se acercó también a nuestras realidades. Por ejemplo, Él conoce nuestras debilidades y tentaciones. Vámonos a Hebreos capítulo 4 versículo 15, que dice así. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nos acompaña en cada circunstancia, nos brinda consejos y fortaleza, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, de la siguiente manera. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero antes de aplicar todas estas cosas a nuestra vida diaria, veamos una advertencia sobre las doctrinas erróneas que falsean la identidad de Cristo. Hemos visto que a través de estos pasajes que Jesús poseía atributos divinos, que la misma Biblia nos afirma que Dios estuvo con los hombres y asimismo nos promete que seguirá estando con nosotros. Sin embargo, hay falsas doctrinas que niegan la divinidad de Cristo. Sin embargo, la Biblia es clara en demostrar que el Hijo de Dios continuó siendo Dios mientras estuvo en la tierra, así que debemos evitar caer en la trampa de predicar otro Cristo, diferente a los que las Escrituras revelan. Por ejemplo, un Cristo creado o un Cristo que es inferior a los ángeles o igual a los ángeles. No, nosotros como cristianos debemos mantenernos firmes en la posición de que Cristo realmente es Dios. Así que aquí está la pregunta clave. ¿Cómo vivir diariamente con Cristo, nuestro Emanuel? Bueno, debemos confiar en su compañía en medio de las tentaciones. Hay veces que a través de las pruebas, a través de las frecuentes tentaciones, es el momento de
O uno se fortalece para estar con Dios, o uno cae en la tentación y la desesperación profunda. Aquí es donde está lo importante. Aquí es donde cabe precisamente el término de Manuel, que no debemos olvidar como cristianos. Cristo está siempre de nuestro lado. Cristo está siempre con nosotros. No debemos olvidarnos. A pesar de que la tentación parezca una tormenta que no podamos salir, no, eso es mentira. Eso es algo que el enemigo quiere poner en nuestra mente para debilitar nuestra fe. Lo que debemos hacer en esos momentos es recordar las promesas de nuestro Señor. Él está siempre a nuestro lado. Él ya venció al enemigo y lo volverá a hacer. Incluso nos deja de forma perfecta cómo podemos enfrentarlo. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, la manera correcta en cómo debemos enfrentar nosotros también las tentaciones. Vámonos al libro de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, que dice tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El 100 de Manuel, a través de estos versículos, nos deja el modelo para derrotar las tentaciones, que son aferrarnos a su palabra y recordar que Él está con nosotros. No hay por qué temer, no hay por qué angustiarnos. En otro punto de nuestra vida donde probablemente nos sintamos más solos es al momento de predicar. Yo sé que muchas veces cuesta hacerlo, al menos la primera vez siempre cuesta dar como ese empujoncito de ir a predicar el Evangelio. Sin embargo, otra vez hay que recordar que Dios está con nosotros, dice Mateo 28, 19 al 20. Desde el 18, dice el versículo 18 de Mateo 28, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo, el cual es Dios y no miente, promete su presencia a quienes participan en la extensión de su reino. Este es algo que él tuvo muy en mente, el de salvar a las personas, de buscarlas y salvarlas. Y nos pide a nosotros eso mismo, de buscar a las ovejas que se han descarriado y salvarlas. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él subraya esto mismo. Nuestro llamado es unirnos a esa misión. Algunas de las prácticas que como cristianos o tips para caminar junto con Jesús serían los siguientes.
Estos son algunos pasos que he enumerado y que sé que nos pueden servir mucho en nuestra vida espiritual. El primero, leer y estudiar los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en general, todo el Nuevo Testamento. ¿Esto para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, para conocer las enseñanzas de Jesús, su carácter, para amarlo cada día más y más y querer estar junto a Él. Nosotros no podemos decir amar a Dios o amar a Jesús sin conocerle verdaderamente, sin buscarle de verdad, para que su amor por Cristo, para que usted sienta de verdad que Jesús está a su lado y caminando con usted, debe conocerlo. Y la única forma de conocerlo es leyendo su palabra. Segundo, orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice así: 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice precisamente esto: orad sin cesar, ya que a través de la oración nosotros mantenemos una relación continua con Dios. A través de su palabra nosotros escuchamos las enseñanzas de nuestro Dios, y a través de la oración nosotros comunicamos nuestras peticiones a Dios, le agradecemos, le ensalzamos. Esta es la relación continua que todo cristiano debe tener con nuestro Dios. Asimismo, debe meditar en su palabra. Todo lo que Dios nos enseña, debemos meditarlo, tanto en discursos públicos como también diálogos personales que nuestro Señor Jesús hizo. Debemos meditar en sus enseñanzas, las enseñanzas que él hizo en el Sermón del Monte, por ejemplo, enseñanzas que hizo en el templo, así también como las enseñanzas que hizo de forma personal, como con Nicodemo y la mujer samaritana. Esto llena de mucho impacto, de valor y de verdad a todo cristiano que lo oye de forma continua y perseverante. También debemos tratar de imitar su ejemplo, como dice la Escritura, no ser simple oidor, sino hacedor de su palabra. Hemos escuchado que Jesús fue una persona muy compasiva, y eso es verdad. Sin embargo, él también demostró amor y valentía. Jesús demostró mucho amor, pero también valentía y vigor por enseñar siempre la verdad. Él no tuvo miedo en ningún momento de reprender a quien estaba haciendo lo malo. Por ejemplo, en Mateo 23, Mateo capítulo 23, encontramos la gran reprensión que le da a los hipócritas, a los escribas y fariseos, ¿cierto? Él dijo unas palabras muy fuertes. Por ejemplo, vamos a leer ahí en Mateo 23, versículo 13 y 14. Dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Dice el versículo 16 también: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Versículo 17: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Él era una persona muy valiente. Dice en Juan capítulo 2, versículo 14 al 15, de la siguiente manera, y esto con el afán de que abramos los ojos y sintamos nosotros también el mismo valor y el mismo celo por las cosas del Señor, que dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados.
y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así que, así como nosotros los cristianos imitamos o tratamos de hacer lo cierto, su fe, su amor, su misericordia, mansedumbre, no olvidemos también el valor y el amor que el Señor hizo por las cosas sagradas de Dios. Dice en Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como vimos un poquito atrás, debemos de leer constantemente, aprender quién es Jesús y luego imitar su ejemplo. Por último, predicar el evangelio puro. Muchas personas han tratado de distorsionar las sagradas escrituras. Han tratado de poner sus propios pensamientos pensando que es la voluntad de Dios. Los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, nos vamos a aferrar a la verdad pura de Cristo, así como Él nos enseñó. Dice en el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9, dice así, que no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos ahora, hermanos, a la conclusión. El mensaje fundamental para todos los creyentes, para todos los que estamos aquí y todos los que lo van a ver el video seguramente en YouTube. La profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14 sobre Manuel señala la encarnación de Dios. Sin embargo, María y José lo llamaron Emmanuel a Jesús porque este título describe su naturaleza divina, mientras que Jesús es un nombre literal que significa Jehová salva. Jesús está siempre con nosotros. Como cristianos no celebramos la Navidad del 25 de diciembre porque la Biblia no indica esa fecha ni manda tal festividad. Sin embargo, proclamamos la verdad de que Jesús sí nació, sí es Emanuel y sí trajo la salvación. Cristo es plenamente Dios hecho carne y lo demuestran múltiples pasajes que hemos visto a lo largo del tema. Su deidad nos libra de doctrinas falsas que presentan un Cristo distinto, como hemos visto. Él es nuestro Dios, hoy y siempre lo será. Nos ayuda en tentaciones, nos ayuda en la evangelización y a lo largo de nuestra vida diaria. Para estar con Jesús debemos honrar al verdadero Cristo, vivir como discípulos todos los días, no solo una temporada. No solo podemos decir somos cristianos o creemos en Jesús porque celebramos la Navidad o porque lo festejamos el 25 de diciembre, no. Debemos vivir una vida llena de Dios. Debemos de evangelizar fielmente, anunciar la encarnación y la obra salvadora de Jesús como Emanuel. Debemos orar y escudriñar la palabra, ya que de esta forma mantenemos una comunicación constante con Dios. Nos permite crecer tanto de forma individual como en comunidad y nos permite defender la sana doctrina. Asimismo, debemos defender las escrituras, defender la verdad de Cristo con valentía y con amor, siguiendo el ejemplo de Jesús en su firmeza en la verdad. Como recordatorio final, hermanos,
Como cristianos, testificamos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Las celebraciones humanas o fechas impuestas por los hombres no cambian esa realidad. El Señor verdaderamente vino, murió y resucitó y permanece con su pueblo, la iglesia. Esta no es una verdad para solo un día del año, sino la esencia misma del plan de salvación de Dios que transforma nuestra vida. Con este mensaje, hermanos, espero realmente que se pueda entender todos estos puntos claves, que creo que no solo yo, sino muchas personas han tenido. Y ese ha sido el tema, hermanos. Que Dios les bendiga.